Buenas tardes, hermanas. El Señor las bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos conduzca en esta tarde, en este culto de la tarde. Vamos a orar. Mucha devoción, mucha fe. Oremos. Buenas tardes, Señor Jesucristo, Padre Celestial y Santo Espíritu. Muchas gracias porque nos has reunido. Te ha complacido el reunirnos y gracias por este santo día en el cual sentimos que es un día diferente. Un día especial porque tú derramas tu bendición especialmente sobre tu pueblo, sobre los que quieren estar sintonizados contigo. No habiendo méritos alguno en nosotros, no habiendo merecimiento, no habiendo dignidad en nosotros, más bien indignidad, nos has concedido estar aquí bajo tu amparo, virtualmente reunidos, pero con el corazón puesto en el reino de los cielos, mirando con los ojos de la fe a ti, oh Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor, estamos listos para escuchar, listos para abrir nuestro corazón y que tú nos hables a nuestra vida, por favor, usando tantas formas en que nos hablas, Señor, a través de la palabra, a través del espíritu profecía, a través de la naturaleza, a través de la historia también, como ahorita vamos a ver, Señor Jesús. Y por favor, te queremos que tú conduzcas la reunión, que no sean términos humanos, que no sea nosotros basándonos en el hombre, sino mirando con los ojos de la fe al cielo a ti, bendito Salvador, a nuestro intercesor en el santuario, nuestro sumo sacerdote eres tú, Jesús. Por favor, danos concentración, concédenos un ambiente tranquilo en nuestro hogar, que los santos ángeles nos puedan visitar y podamos estar conectados contigo, Señor. Concédenos tu bendición, por favor, toma los equipos que estamos usando para conectarnos. Toma en tu mano el programa. Todo, Señor, es tuyo. Tú eres el director de La Verdad Será Libres, nosotros sus servidores, Señor. La hermana Elcira, tu profeta. Somos muy bendecidos, Jesús. Llega aquí tus siervos, listos a escuchar, a aprender, también a participar, a preguntar. Concédenos tu bendición y el interés por la historia y que podamos seguir meditando, Señor Jesús, contigo. Lo rogamos, lo pedimos en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 11, el 7 al 8. Aquí está. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, 1798, la bestia que sube del abismo, Francia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y te voy a cambiar a los dos siguientes versículos, por favor. Aquí. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Bueno, ahí está. Muchas cosas de estas se cumplieron en la masacre de San Bartolomé, ¿no? Ya lo hemos visto. Los cadáveres en la calle, en la plaza, los 3 días que pasaban los cadáveres ahí sin ser sepultados, los regalos que se enviaron unos a otros. Y aunque esta profecía finalmente se cumple en la Revolución Francesa, vemos ya desde la masacre de San Bartolomé esos elementos. Vemos cumplimientos aquí parciales de estas cosas que poco a poco se van dando y poco a poco van surgiendo y van cumpliendo la profecía totalmente. Es impresionante. Entonces,
habíamos visto entonces cómo termina esa guerra, porque la masacre es solo un evento de esa guerra, claro, es la más terrible, y termina con el asalto a La Rochelle, que no pueden con La Rochelle, ¿no? La Rochelle es como una ciudad de refugio para el pueblo de Dios. El Señor no permite que le hagan nada a La Rochelle, ¿ok? Entonces, ese final, digámoslo así, esa guerra como que cierra un pedazo, un ciclo, ¿no? Pero la guerra continúa porque eh, sí, el conflicto, ahí quedan cosas pendientes. Entonces, vamos a, vamos a ahorita centrarnos en un personaje que sancionó la matanza, Carlos IX, es el rey de Francia, hijo de Catalina, hermano del que está dirigiendo las tropas francesas, Enrique III. Y ustedes lo ven ahí en esa foto, ese sombrero es de Polonia, porque él estuvo unos meses como rey de Polonia. De hecho, por eso fue que se acabó la guerra ya contra La Rochelle. Está Francisco, el hermano menor. Se llama, o le dicen, es el duque de Ancelón. Ancelón, sí, bueno. Alençon, perdón. Alençon, duque de Alençon. Eh, Vamos a hablar hoy también de él porque él es el hijo menor y es el hijo despreciado de Catalina. ¿Mm? Y cuando un hijo siente el desprecio de su madre es muy terrible, ¿no? Se crea en él un odio, un rencor y a él lo va a afectar eso desde luego. Está Margot. Isabel ya está casada y Claudia ya está casada, pero está Margot la menor, que la acaban de casar con Enrique. O sea, ocurre la masacre, pero ellos dos quedan casados. Ellos dos quedan casados, o sea, eso todavía no se ha resuelto ahí. Un matrimonio totalmente arreglado. ¿M? Y entonces, vamos a ver, Carlos IX, ¿cuáles son las consecuencias de esa masacre para la familia real? Muy desastrosas. Vamos a ver primero la de Carlos IX. Vamos a recopilar un segundo antes de que Andrés lea Carlos IX, ¿no? Él comparte con Coligny y dice acá es posible incluso que la nobleza de Coligny no haya dejado de afectarle. Es decir, él estaba haciendo un papel, estaba simulando que le daba la bienvenida a Coligny, ¿ok? Pero es probable que en esa relación, y Coligny era una persona, pues, entregada al Señor, él hubiese encontrado al papá que no tuvo. Recordemos que cuando el papá muere, él es niño. Entonces, probablemente en ese papel, ¿sí? De tanto tiempo, porque fueron siempre casi un año de ese papel o más, yo creo, empieza a formarse pues una relación, o sea, el papel se le va como yendo de las manos, ¿no? Porque hay debilidades. Entonces, cuando llega el momento y la hora de sancionar la masacre de San Bartolomé, como dice acá el autor, la naturaleza o la conciencia se despiertan momentáneamente en él, ¿no? Es como Dios llamándolo, esta pequeña conciencia que Dios nos dejó, esa base, empieza a llamarlo y no se siente bien, pero la mamá lo termina convenciendo. Luego, cuando la mamá manda a tocar el primer campanazo y escucha el primer disparo de pistola, el rey se pone en pie rápido, llama a un asistente y le ordena que detenga la masacre, pero ya está fuera de control eso, no la puede tener. Entonces él queda con un trauma muy duro, queda con un trauma muy duro y hablando de traumas, pues eso nos va también a servir o a dar luz acerca de nuestros traumas. ¿No? Porque las cosas que no se solucionan dejan un trauma en la vida. ¿Ok? Entonces vamos a leer aquí. A la corte le esperaba una humillación aún mayor. Cuando llegó el 24 de agosto de 1573, el aniversario de la masacre, los hugonotes eligieron ese día para reunirse y redactar nuevas demandas que debían presentar al gobierno. Consiguiendo una entrevista con Carlos y su madre, los delegados exigieron audazmente un nombre de todo el cuerpo de los protestantes, que se les volviera a colocar en la posición que ocupan antes del día de San Bartolomé, y que se les devolvieran todos los privilegios de la pacificación de 1570.
El rey escuchó con muda estupefacción. Catalina, pálida de ira, contestó con una arrogancia que no correspondía a su posición. Pasa un año de la masacre, exactamente el mismo día, 24 de agosto del 73. Otra vez están los hugonotes ahí en la corte. Y habían celebrado de que los habían acabado. El Papa había hecho sus procesiones, hicieron medalla conmemorativa, hicieron cuadros al respecto y todos pensaron que los había, mejor dicho, acabado, pero resulta que no, no. Al siguiente año, otra vez estaban ahí poniendo pereque. ¿Y qué hubo nuestra libertad religiosa? Uy, uy, uy. Como dice acá Carlos, quedó mudo, en shock, pues. No los pudieron acabar, así de sencillo. No Lo mismo que el año pasado, ahí estaban otra vez. Pero esta vez la corte está en peor posición que antes porque había gastado mucho ejército ahí en esa guerra contra ellos. Mm. Catalina se enojó, pero no había nada que hacer. Eh, Sus tropas habían sido derrotadas. El reino estaba en anarquía. Francia estaba en una guerra civil. En ruinas estaba Francia. Su misma familia estaba en discordia. Y su hijo, su favorito, estaba en Polonia. Entonces no había nadie en qué confiar y nadie confiaba en ella. Entonces la única que le tocó, pues digamos, fue la pacificación, la conciliación. Entonces hacen conciliación ahí. Mientras las cosas pendían de un hilo, Carlos IX murió. Su vida había estado llena de excitación, de placeres viles y de crímenes sangrientos, y su muerte estuvo llena de horrores. Pero cuando el telón está a punto de caer, se ve un rayo, un solitario rayo que atraviesa la oscuridad. No mucho tiempo después de la perpetración de la masacre, Carlos IX comenzó a ser visitado por el remordimiento. La horrible escena no abandonaba su memoria. Durante el día, tanto si estaba ocupado en sus negocios como si participaba en las diversiones de la corte, las imágenes y los sonidos de la masacre se representaban de forma espontánea ante su imaginación, y por la noche los terrores volvían a aparecer en sus sueños. Después de esa masacre, el rey empieza a tener estos episodios, ¿no? Él no vuelve a tener paz. Y como dice ahí, así fueran las diversiones de la corte, él escuchaba sonidos de esa masacre en su mente. Por la noche soñaba continuamente con esos sonidos de gritos, de gente pidiendo auxilio, de disparos, de maldiciones del ejército sobre ellos. Y eso lo empezó a perturbar muchísimo al rey de Francia, a Carlos. Mientras estaba en su cama, se levanta del sueño interrumpido gritando, sangre, sangre. No muchos días después de la masacre, llegó una bandada de cuervos y se posó en el techo del Louvre. Mientras revoloteaban de un lado a otro, llenaron el aire con sus lúgubres graznidos. Esto no habría inquietado a la mayoría de la gente, pero los ocupantes del Louvre tenían la conciencia tranquila. Las impiedades y las brujerías en las que vivían les habían hecho extremadamente supersticiosos y veían en los cuervos otras criaturas de las que parecían y oían en sus gritos sonidos más terribles que los meramente terrenales. Los cuervos fueron expulsados. Al día siguiente, a la misma hora, volvieron y así lo hicieron durante muchos días seguidos. Bueno, y empiezan las cosas a ponerse más complicadas, ¿no? Y recuerden que Catalina estaba asociada con el ocultismo, la brujería, y estaba Nostradamus, todo eso. Creo que ella ya muerto, pero ellos participaban en todas esas cosas. Entonces, eso pero empeoraba la condición del rey. ¿M? Estas cosas, para él esos cuervos era un presagio, ¿no? Dentro de la superstición de ellos. Y no tenía paz el rey. Estos graznidos de los cuervos aumentaban más su dolor mental. Dice, Carlos se acercaba rápidamente a la tumba. Fue entonces cuando se apoderó de él una enfermedad extraña y espantosa. La sangre comenzó a resumar por todos los poros de su cuerpo. Al despertarse por la mañana, su cuerpo estaba mojado con lo que parecía un sudor de sangre.
y una marca carmesí en la ropa de la cama mostraba el lugar donde se había acostado. Fue atendido en su lecho de muerte por una enfermera hugonote. Cuando se sentó en un baúl, dice Stoyle, y empezaba a dormitar, la enfermera oyó al rey gemir, llorar y suspirar. Se acercó suavemente a su lecho y ajustando las ropas de cama, el rey comenzó a hablarle. Y lanzando un profundo suspiro, y mientras las lágrimas caían y los llantos ahogaban sus palabras, dijo: Ay, enfermera, querida enfermera, qué sangre, qué asesinatos. Ay, he seguido un mal consejo. Y aquí viene el rayo de un rayito, mire acá. Cuando el telón está a punto de caer, se ve un rayo, un solitario rayo, una lucecita para el rey de Francia. Él está en agonía, está muy mal. Y la enfermera, le tocó una enfermera hugonote, cosa curiosa, ¿no? Digo, cosas del Señor. Mire, este hombre no tuvo papá, su mamá lo manipulaba. Y tal vez lo más cercano a una amistad fue la de Coligny, bien curioso. Por eso él dudó y por eso él al final no quería hacer la masacre o no quería sancionarla, ¿no? Porque todo es con el sello del rey. Y desde ahí no tuvo paz, pero en ese momento cuando están las cosas bien duras, bien difíciles, ¿no? Es cuando nosotros miramos al cielo. Y esa enfermedad tan extraña, dice acá, él se despertaba con sudor y sangre, dejaba manchado todo de sangre por todos los poros, entonces es una enfermedad bien curiosa. Y ahí en su lamento, pues llorando, llorando, le dice: ay, enfermera, he seguido mal consejo. Pero vamos a ver qué le dice la enfermera. Aquí viene el rayo de luz tan maravilloso. Oh Dios mío, perdóname. Ten piedad de mí, si te place. No sé qué será de mí. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido. Estoy perdido. Lo veo claramente. Entonces la enfermera le dijo: Señor, que los asesinatos recaigan sobre quienes te instigaron a cometerlos. Y ya que no los consientes, te arrepientes de ellos, cree que Dios no te los imputará, sino que los cubrirá con el manto de la justicia de su Hijo. Solo a Él debes dirigirte. Carlos IX murió el 30 de mayo de 1574, mientras, apenas 21 meses después de la masacre de San Bartolomé, habiendo vivido 25 años y reinado 14. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensamiento les deja esto? Yo voy a subrayar lo que le dijo la Bueno, que enfermera, que ese fue el rayito de luz aquí. para mí que Dios le da ahí una oportunidad, a él, por lo menos de estar con esa enfermera y ella le da esas palabras, ¿no? Como de aliento. Entonces, pues, si él pues de verdad se arrepintió de corazón, solamente Dios lo sabrá, ¿no? Sí, y lo veremos en el reino de los cielos, sí, sí, eso fue un arrepentimiento genuino. Pero muy lindo el Señor. Me, me, me llena de emoción cuando yo veo estos casos así. Gente, Él, como, sí, sí, siga. como, como que hasta el último momento él le da a uno esa oportunidad, ¿no? Como él tiene esa misericordia con cada uno de sus hijos. Sí, sí. Y uno se pregunta de Señor, ¿por qué permites esa matanza y todo eso, no? Bueno, la gran cantidad de los que mueren ahí en la matanza son mártires de Cristo y ellos, es, digan, van a resucitar dentro del grupo de los mártires. Pero es que el Señor, Él conoce el corazón, es una cosa impresionante, hermanos, porque sí, uno a la vista humana, este hombre pues es un canalla, está perdido, es un asesino, es un vil, ¿no? Como dicen los historiadores. Pero llegar a este punto, y esto, hermanos, esto no está en nada, ni en Wikipedia, ni en libros. Traté de conseguir un libro por allá antiguo para saber qué más pasaba, ¿no? Por la curiosidad. Y no.
Esos libros los escondieron, nada, o sea, algo pasó ahí. Pero esto es lo único que quedó. Y entonces eso me llena de emoción el Señor, cómo trabaja en los corazones hasta lo último, ¿verdad? Hasta lo último. Y tal vez Coligny usó a Coligny para, bueno, esto ya son pensamientos personales, ¿no? No quiero decir que Dios me los haya puesto, pero pienso que en medio de toda esta historia, yo le pregunto eso al Señor y le digo, eh, sí, ¿por qué estos asesinatos, no? Pero cuando veo esto, de que este rey, hijo de Catalina de Medici, tiene una opción, Cristo también murió por él. Y veo cómo el Señor a lo último, o sea, eso que está pasando, Carlos, es del Señor, lo propicia para que Él llegue al arrepentimiento. A mí eso me llena de emoción y digo, el Señor no se equivoca, no se equivoca. Y si esto era para salvar al rey, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Hay tizones arrebatados. Satanás tiene enganchada a esta gente fuertísimo y esto es un golpe para el enemigo muy duro, ¿sí? Muy duro. Y me alegro y me regocijo si este hombre de verdad llega hasta el reino de los cielos. Me alegró mucho ver esto. Bueno, Yo hermana también, Jessica. Ujú. sí, yo también medito eso porque al mirarlo de esa forma, todo ha sido ganancia, porque como tú dices, pues la masacre fueron mártires para el Señor. Y si él se arrepintió, que yo pues veo que sí, pero solo lo sabe el Señor, veo para qué fue que Coligny, sabiendo o intuyendo lo que iba a pasar y sabiendo que había parte engaño, ¿a qué fue mandado? La misión de él era ese tizón arrebatado para el Señor Jesucristo y la masacre se resumiría en ganancia para el Señor realmente. Y pues sí, como tú decías, o sea, hijo de Catalina Medici, o sea, es un tizón arrebatado y para la honra y gloria de Dios, ganancia es, valió la pena. Sí, bueno, son pensamientos personales, hermano, ¿no? Es como la oportunidad de analizar también, porque estas cosas, pues no se deben quedar solamente en datos históricos y ya murió y viene el otro rey y eso, sino bonito la parte donde está Dios, ¿no? Y yo pienso que aquí estuvo Dios y usó a esa enfermera. No es fácil eso. No es fácil haber tenido la vida que tuvo este muchacho. Murió a los 25 años nomás. Y 25 años de una familia loquísima, terrible. Bueno, y ahí termina este señor y sube. Entonces le toca ahora al siguiente hermano, que está en Polonia. Y pues él dice, no, yo me voy a Francia, yo soy francés y el trono de Francia es más de más estatus que el trono de Polonia. Entonces dejó a los poloneses allá con el problema otra vez del rey y él toma enseguida el cargo. Por sucesión le corresponde a él. Pero ahí empiezan los asuntos, ¿no? Vamos a asuntos familiares. El duque de Anjou, heredero del trono, se encontraba en Polonia cuando murió Carlos IX. Había sido elegido rey de ese país, como hemos dicho, pero ya lo había llevado al borde de la guerra civil por las violaciones de su juramento de coronación. Cuando se enteró de que su hermano había muerto, salió de Polonia. Se apresuró a volver a París y se convirtió en rey de Francia, con el título de Enrique III. Este príncipe era descaradamente vicioso y más que afeminado. Descuidando los negocios, se encerraba durante días con un selecto grupo de jóvenes libertinos como él, y pasaba el tiempo en orgías que escandalizaban incluso a los hombres de aquella época. Bueno, ese es Enrique III. La familia de Catalina es, o sea, bueno, como muchas de las actuales familias realmente. Hoy en día, Dios mío, vivimos en la generación más terrible. Pero entonces llega él al trono de Francia. Ahí se empieza a desbaratar lo poco que le queda de familia a Catalina. ¿M? Se le escapan dos hijos. Francisco, como era de esperar, el hijo despreciado, el hijo, sí, él no aguanta más y se va. Y ahí viene a dónde se va. Ay, no, Dios mío, eso es. Pues se va con los hugonotes.
Dice, aquí no me quieren, pues los hugonotes son más amistosos, por lo menos me tratan mejor que mi mamá. Y así fue, se fue Francisco, se huyó realmente. Y había una liga católica moderada que llama la historia, ¿no? Que quería colocarlo como rey de Francia, porque hasta los católicos ya estaban cansados de Catalina y de sus cosas, entonces querían hacer un golpe de estado con Francisco. Y, o sea, los católicos, digamos, de esos católicos que son fieles a su religión, pero no son sanguinarios y no les gustan las guerras, ellos saben que toda esta guerra ha sido provocada por, pues, los mismos hermanos de ellos católicos que son celosos y violentos y todo eso, pues ellos no quieren eso para Francia. Entonces, dentro de esas guerras de las dos facciones, pues hay gente digamos, que se cansa de todas esas guerras y digo yo, ¿no? Y entonces quieren poner a Francisco en esa lucha de poderes. Y este Francisco resulta yéndose para el lado de los hugonotes. ¿Mm? ¿Qué pasa con Margot? ¿Qué pasa con Margot? Se va detrás del hermano, se escapa y, claro, eso le disgusta a Enrique III. Y Enrique III empieza a perseguir a sus propios hermanos, a Francisco y a Margot. A Margot la cogen y la encierran en un castillo. La encierran en un castillo. Pero cosa curiosa, ¿saben qué dice Margot en su encierro? Dice, soy más feliz acá, encerrada, que lo que era feliz en mi casa. Ahora tengo tiempo para leer, pintar, leo libros religiosos que inclusive nunca leía. Eh, es increíble, hermanos, como, o sea, uno puede ver el infierno que se vivía ahí en la corte de Francia, por ser de esta familia. Y yo digo que hasta Dios también permitió esto en esta mujer, Margot, ¿no? Porque era muy jovencita también. Cuando le sucede eso, la casan a la brava y bueno. Entonces ella queda apresada en un castillo chiquito y bueno, pero ahí vive mejor, como dice ella. Y a Francisco también lo empiezan a perseguir, entonces él está con los hugonotes. En ese momento, la corte de Francia realmente es Catalina y Enrique. No hay más. La familia desintegrándose totalmente. Y, y Enrique es una cosa bonita de Enrique Navarra. Aunque ahí no hay amor, no hay nada, porque es un matrimonio arreglado, pues ellos legalmente siguen casados, ¿no? Por papeles, digámoslo así. Pero Enrique no se olvida de ella. ¿M? Enrique no se olvida de ella y empieza junto con Francisco a abogar para que liberen a Margot. ¿Sí? Bueno, esos son detallitos que el Señor tiene en cuenta también. Bueno, siguiente capítulo, la guerra de los tres Enriques. Porque quedan tres Enriques vivos. Aquí están los tres Enriques. Y en la historia se conoce así, como la guerra de los tres Enriques. Enrique, el nuevo rey de Francia, que es Enrique III. Enrique III, rey de Navarra, el hijo de Juana, que casaron con la hermana de Enrique, o sea, Margot. Y Enrique I, el duque de Guisa, el actor material de la matanza de San Bartolomé. ¿Ok? Muy sencilla. ¿Cómo va a ser esta guerra? Como al final, cada uno tiene que elegir qué facción se va a quedar, ¿no? Si la romana o la papal. Solo hay dos facciones y al final son esos dos los que se están peleando el control del mundo. El que quiera, digamos, sobrevivir en esa guerra política, social y todo esto y militar, pues va a tener que tomar un bando. ¿M? Entonces, em, las familias papales, o sea, las familias de la facción papal, quieren poner a Enrique I, duque de Guisa, como rey. ¿Ok? Lo quieren colocar en el poder. Eso desde hace rato están, pero pues no han podido. El nuevo líder de los hugonotes es Enrique III. ¿Ok? Enrique III.
Y entonces Enrique III, el rey de Francia, pues tiene que elegir bando. Y él pues sigue el bando católico, en la facción católica. ¿Ok? Pero, sin embargo, los católicos más aguerridos quieren colocar al duque de Guisa porque no soportan que este señor, con esa conducta afeminada, así lo dicen, ¿no? Esté en el trono. Y no, o sea, ya por lo que han visto de los hijos de Catalina, dicen eso es un desastre. Entonces, no lo quieren dejar, ¿ok? Quieren dejar al duque de Guisa, al sanguinario, que dicen, ese sí acaba con los herejes. Bueno, Los dos se llaman Enrique III, ¿no? El de rey de Navarra y rey de Francia. sí. Este el tercer Enrique que existe como rey de Francia y este es el tercer rey Enrique que existe como rey de Navarra, coincidieron. ¿Ok? Y este es el primer Enrique que existe como duque de la familia Guisa. Listo. El duque era la cabeza de la familia a la que representaba siempre. Es de esa familia de nobles, de nobleza. Cuando vean duque, entonces es el representante o líder máximo de esa casa, de esa familia. ¿Listo? Bueno, entonces, em, ya vimos que el hermano menor de Enrique se une con los hugonotes. Margarita se une con los hugonotes, pero la cogen, la presan en Castillo. Em, y entonces, bueno, los hugonotes tienen privilegios en esos momentos, pues por todo de la boda y todo lo que hicieron. Al final la masacre no pasó nada, digamos, en cuestión de que no los acabaron a los hugonotes. Los hugonotes siguen ahí. Y como vimos, negociaron libertad religiosa, que pudieran reunirse, todo esto. Y no, la corte no puede hacer nada, estaba ocupada con este duque de Guisa porque acá se va a formar la guerra. Sí, Enrique Navarra por ahora está tranquilito, vaya en La Rochelle, se vaya a resguardarse. Él se escapa, ¿no? De la corte. Recuerda que lo cazaron a las malas, ¿no? Mataron a su mamá y él se escapa de la corte. Listo, y se va con los hugonotes y allá en La Rochelle se encuentra. Bien, vamos a seguir entonces esta guerra. Dice, el norte y el este del reino se declararon a favor de la Liga. Las ciudades del sur y del oeste se alinearon bajo el estandarte de Navarra. El rey no sabía a cuál de los dos partidos debía unirse. Despertado repentinamente de sus sensualidades, cobarde de espíritu, nublado de entendimiento y caído en la estima popular, el infeliz Enrique no veía más que pocos seguidores a su alrededor. Navarra le ofreció reunir a los hugonotes a su alrededor y apoyar a la corona, si se declaraba de su parte. Enrique dudó, pero finalmente se lanzó a los brazos de la Liga, y para consolidar la unión entre él y ellos, revocó todos los privilegios de los protestantes y les ordenó abjurar de su religión o abandonar el reino. El tratado tan recientemente redactado fue anulado. La guerra se reanudó con más intensidad que nunca. Otra vez, así es la historia de Francia. Bueno, entonces, cuando mira, aquí vemos las dos facciones. La Liga es la que formó esta familia Guisa, ¿listo? Y tenía a su favor a la mayoría de la gente de a pie y militares. Entonces, los militares se fueron con Guisa, ¿ok? Entonces, ustedes saben que cuando el barco se está hundiendo, ahí sí se van todos, ¿no? Entonces, como ven ya la familia Medici desintegrándose, dicen aquí ya hay que tomar posiciones porque dentro de poco esto ya se acaba esta familia y sí, toca mirar a ver a quién ponemos. Entonces, los que están a favor de la liga es facción papal. La liga es la del duque de Guisa, listo. Y dice acá, las ciudades del sur y del oeste se alinearon bajo el estandarte de Navarra. Ellos son la facción romana.
¿Listo? Si hay alguna duda, nomás hablen, hermanas. Listo. Entonces, Sí, Francia se dice. una dudita, qué pena. Acá dice el infeliz Enrique, el Enrique III de Navarra, de Francia. Ok, ya. El rey. Ujú, ok. El rey actual, sí. Entonces, el norte y el este se van con la liga. O norte y este de Francia. ¿Ok? Y el sur y el oeste, facción romana. O sea, ahí se ve clarita las dos facciones, hermanos. Siempre es así, ¿no? Con diferentes nombres, pero a la final las dos facciones están ahí, ahí. Entonces, pues como les digo, el rey tiene que mirar a ver con quién se junta. Eh, y sí, como dice acá, el infeliz rey, porque ya no tenía ni ejército ni nada, su ejército ya era muy chiquito. Navarra le ofreció la ayuda, o sea, le dijo a Enrique, si usted nos ayuda, pues aquí están nuestras armas y le hacemos frente a Guisa. Sí, usted elige. Enrique dudó, pero se lanzó a los brazos de la liga. Lo que no sabía es que los de la liga no lo quieren. Ese fue el problema. ¿Ok? Entonces, él, para ganárselos, revocó los privilegios de los protestantes, les ordenó jurar de su religión o abandonar el reino. Otro decreto más tumbado, o sea, otra conciliación más perdida ahí. Entonces, ¿pero cómo le va a ir al rey? A ver, con su decisión. Fue entonces cuando el brillante genio militar de Navarra, Enrique de la Pluma Blanca, comenzó a brillar, hábil en la planificación, frío y rápido en la ejecución, sin dudar nunca en llevar un penacho blanco al centro de la lucha y sin dejar de sacarlo victorioso. Enrique se mantuvo firme ante los ejércitos del rey de Guisa. La guerra volvió a regar con sangre la tierra que tantas veces y tan profusamente había regado antes, pero no tuvo resultados decisivos en ninguno de los dos bandos. Una cosa hizo evidente a saber que el principal objetivo de la Liga era arrancar el cetro de las manos de Enrique III, impedir la sucesión de Enrique de Navarra, el siguiente heredero, y colocar al duque de Guisa en el trono y así apoderarse de los destinos de Francia. Bueno, ese era el objetivo de ellos, ¿no? Ahí está, claro. Colocar al duque de Guisa en el trono. Esa liga, la facción papal. Uy, perdón, hermanos. Entonces, ahí está. Y desde luego también caerle a Enrique de Navarra. Porque si tumban a Enrique el rey de Francia, si tumban a este, por sucesión, el familiar más cercano, no familiar, ahí ya no son familia, pero el más cercano, como primos, no sé, segundos, terceros, es Enrique de Navarra. Entonces también se lo tienen que quitar del paso y desde luego por el catolicismo fuerte de ellos no van a permitir que los hugonotes vivan. ¿Qué va a pasar? Bueno, el duque de Guisa llega con un tremendo ejército a París a tomarse el poder para derrocar al rey de Francia. ¿Ok? O sea, este le llega a París con un ejército a este. Enrique III y su mamá huyen, tienen que huirse, se van a un castillo a refugiarse, como es de costumbre. ¿Ok? Y entonces el rey ya la vio y dije, no, la embarré con esa decisión. Este tipo me quiere matar. Pero Enrique, rey de Francia, dijo, vamos a negociar a ver con el duque de Guisa, a ver qué hacemos. Así que me quiere matar. Entonces él cita un consejo e invita al duque de Guisa. Le dice, venga, negociemos. Ellos están en el castillo de Blois, allá en Francia, un castillo de refugio. Pues le dice a Guisa, venga, negociemos. Y hizo un consejo. Y lo citó y Guisa dijo, listo, a ver, ¿qué tiene que ofrecer? Hermano, así es todo de la política, así es siempre en todo esto. Esto lo siguen haciendo todo el tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese consejo.
El rey había convocado un consejo a las 8 de la mañana para reunirse con el duque. Mientras los miembros se reunían, Guisa había llegado y se paseaba despreocupadamente por el vestíbulo, cuando entró un criado con el mensaje de que el rey deseaba verla en su dormitorio. Para llegar al apartamento en cuestión, el duque tuvo que pasar por una antecámara. En esta antecámara se había apostado previamente un fuerte cuerpo de hombres de armas. El duque se sobresaltó al ver el brillo de las alabardas y el ceño fruncido de los hombres, pero no quiso retroceder. Ya tenía la mano puesta en la cortina que separaba la antecámara del dormitorio real, con la intención de apartarla y entrar cuando un soldado le clavó su daga. El duque se enfrentó bruscamente a sus agresores, pero solo para recibir otro y otro golpe. Siga, hermano, si es tan amable. Luchó con los hombres y su fuerza era tan grande que los arrastró con él hasta el suelo, donde después de luchar unos minutos se liberó, aunque cubierto de heridas. Pudo levantar la cortina y entrar tambaleándose en la habitación, donde cayendo a los pies de la cama, expiró en presencia del rey. Enrique, al levantarse, miró el cadáver y lo pateó con el pie. El cardenal de Lorena, tío del ahora difunto duque, que había vivido todas estas sangrientas transacciones, fue por orden real rápidamente apresado y asesinado. Para evitar el respeto supersticioso del pueblo a los cuerpos del cardenal y del duque, sus cadáveres fueron atados con una cuerda, dejados caer por una ventana en un montón de cal viva, y cuando se consumieron, sus cenizas fueron esparcidas a los vientos. Tal fue el fin de estos hombres ambiciosos. Padre, hijo y tío habían sido hombres sanguinarios, y sus canas fueron llevadas a la tumba con sangre. Bueno, entonces, este Enrique elimina al duque de Guisa. Es una trampa, lo traiciona allá en ese consejo. El consejo era una trama para matarlo. Y así, el papá de este que muere a manos del rey, ya había muerto en las guerras con los hugonotes. Este muere a manos del Enrique III, rey de Francia. Y luego van por el cardenal, el tío de él, hermano de él. O sea, por eso habla ahí de padre, hijo y tío. Acabaron a las cabezas de la familia Guisa. Pero son las cabezas, queda el ejército. El ejército no se va a quedar contento con esa muerte. Pero miren cómo todo, o sea, se ajusta a cuentas, ¿no? Dios es un Dios también justo y en la matanza de San Bartolomé, pues él sabe quién hizo qué, ¿m? Quién hizo qué. Y bueno, así termina la vida de los Guisa, de los líderes de los Guisa. Todos se matan entre sí, ¿cierto, Tommy? Sí, a la final. Por el poder. Y me trajo a mi mente lo de Lady Di, la que fue esposa de Carlos III ahora, que así como mataron a sangre, pues, sí, entonces a sangre serán muertos también toda esta gente. Sí, sí, hermano, es así. Bueno, sigamos. Porque ahora queda el ejército de los Guisa y los católicos, la facción papal no se ha muerto. O sea, sí, solamente mataron a esas cabezas militares, pero la facción papal está ahí vivita. Y ahora le va a tocar a este Enrique, porque él es el que sigue en el trono. La facción papal está muy enojada porque le han matado aquí a su pupilo y entonces le van a caer al rey de Navarra, ahora sí con toda su furia. La noticia de su crimen extendió el horror por toda Francia. La población católica romana de las ciudades se levantó en insurrección, enfurecida por la muerte de su favorito, y la Liga se encargó de avivar su furia.
La Sorbona liberó a los súbditos del reino de su fidelidad a Enrique. El Parlamento de París lo declaró depuesto del trono. El Papa, dándole el corte más cruel de todos, lo excomulgó. Un año después de la muerte del duque, se instaló en el Hotel de Ville un gobierno provisional, con un hermano menor de Guisa a la cabeza. Enrique, horrorizado por este estallido de indignación, huyó a Tours, donde la nobleza que se adhirió a la causa realista, con 2000 soldados, se reunió a su alrededor. Entonces el rey huye, porque toda la población se ensoberbece ahí, o sea, se levanta en insurrección, como dice ahí. En Francia, ¿quiénes son la facción? ¿Qué instituciones representan la facción papal? Mire, la Sorbona, ya lo hemos nombrado varias veces, y el Parlamento de París. Ellos siempre han sido la facción papal. Eso está lleno de facción papal ahí. Ellos controlan eso siempre. La Sorbona es la universidad, ¿no? La actual universidad. Pero en esa época la Sorbona, y yo creo que ahora también, hermanos, la Sorbona es como la sede de gobierno de ellos. Es una cosa impresionante. Eso no es solo una universidad, eso es más que una universidad. Y el Parlamento de París, eso de las instituciones más fuertes papales. Si no tumban eso, no pueden tumbar a la facción papal. Entonces, pues nada, lo excomulga. Ahí está. Y le toca irse. Ponen un gobierno provisional, porque el Parlamento lo declara depuesto del trono. No lo reconoce. Él se va a Tours y algunos se le unieron 2000 soldados. Se reunió a su alrededor. 2000 no es nada. El ejército de Guisa era 30.000, más toda la población. O sea, con eso no hace nada. Pero bueno, eso fue lo que pasó con este Enrique. Esta fuerza no era en absoluto adecuada para hacer frente al ejército de la Liga, y al rey no le queda más remedio que aceptar la mano que Enrique de Navarra le tendía, y que él había rechazado antes. Teniendo en cuenta que Enrique, como duque de Anjou, había sido uno de los principales instigadores de la masacre de San Bartolomé, debe haberle costado, es de suponer, una severa lucha de sentimientos al aceptar la ayuda de los hugonotes, y no menos deben haber sentido. Debemos pensar que es indecoroso y anómalo aliarse con la causa del asesino de sus hermanos. Pero la flor de los hugonotes estaba en su tumba. El rey de Navarra no era el héroe de altas miras que habían sido Coligny. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Coligny. Coligny. Encontramos ahora un tipo de hugonotismo más bajo que antes de la masacre de San Bartolomé. Así que se estableció la alianza, y los dos ejércitos, el realista y el hugonote, estaban ahora bajo el mismo estandarte. Se trataba de una nueva y extraña disposición de los partidos en Francia. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Detrás de bambalinas estamos en una guerra, ¿no? Entonces sí, algunos dicen, pero mire que Trump se reunió con tal o con otro y no sé qué, entonces sí es de esta facción, pero ¿por qué se reúne con los otros? O sea, son estrategias de guerra, ¿sí? Son estrategias. No por ver a Trump en una foto tomándose la mano con, no sé, con Macron, entonces, no, él ya no es de esa facción, ¿no? Eso así no funciona. Si ellos se ponen con esas cosas, pues, o sea, no sobreviven, ¿sí me entienden? La estrategia de guerra que ellos siguen, ¿no? Que ellos siguen es mantén a tu enemigo cerca, mantén a tu amigo cerca, pero a tu enemigo más cerca. Esa es una de las teorías de ellos del arte de la guerra que siguen. Entonces, por eso Trump trabajó con Fauci, trabajó con Pelosi, ahí estaban ahí, los tenían más cerca, ¿no? Con el general Mills, que fue el general super oscuro, traidor y todo eso, con Pence, ¿sí? Lo traicionó también. Él sabía todo eso. En el arte de la guerra dice, mantén a tus enemigos más cerca. Entonces, eso fue lo que hizo el rey de Navarra. Desde luego, el que no sabe esas cosas dice, no, pero este se vendió, este tipo no sé qué, bla, 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 bueno. Pero el Señor hace justicia. La justicia es de Dios, no de los hombres. Y pues el rey de Navarra en esa estrategia le dijo, bueno, usted está perseguido, mató al duque de Guisa, pues si quiere lo apoyamos, pero usted nos apoya.
Esa fue la condición. La bula del Papa estaba después de todo destinada a dar frutos. Despertó a todos los púlpitos de París que empezaron a tronar contra los tiranos excomulgados y a urgir el sagrado deber de quitárselos de encima. Y no en vano, pues un monje de nombre Jacques Clement se ofreció para llevar a cabo la santa aunque peligrosa acción. Tras prepararse con ayuno y absolución, este hombre, bajo el pretexto de llevar una carta que no entregaría a otras manos que las del propio rey, penetró en la tienda real y clavó su puñal en Enrique. La liga se salvó, las ilusiones de los hugonotes se disiparon y se produjo un repentino cambio de escenario en Francia. Con Enrique III se extinguió el linaje de los Valois. La raza había dado 13 soberanos a Francia y ocupado el trono durante 261 años. Ven, el Señor hace justicia. Fin. Él es el que decide cómo. Este Enrique lo mata un monje. Tiene toda la pinta de ser un jesuita, ese monje. Toda la pinta de ser un jesuita. Jacques Clement. Como dice ahí, con ayuno de absolución, pura pinta jesuita. Y dijo que llevaba una carta y que tenía que entregársela al rey. Penetró en la tienda real y ¡ta! Clava su puñal a Enrique, el rey de Francia. Y entonces, bueno, así es, como les digo, es el Señor el que hace justicia al final. ¿Sí? Y ya, no se alcanzaron ni a reunir ni nada. Y ahí se extingue la casa de los Valois. Esto se pronuncia en francés Valois. Enrique III es el último de los Valois. Ya esa casa se extingue. 261 años en el poder. Desde el rey que llamaron San Luis por allá. Luis, no me acuerdo, 10º, 11, algo así. Ese fue el que inició esa casa de los Valois. Por allá en el 1200, siglo XIII. Y hasta ahí fue. Ahora, ¿quién va a quedar de rey de Francia? Porque nos falta una personaje de esta masacre y es Catalina. ¿Qué pasa con Catalina? Catalina de Medici murió en el castillo de Blois 12 días después del asesinato del duque de Guisa, tan poco cuidada en sus últimas horas como si hubiera sido la campesina más pobre de toda Francia. Y cuando hubo exhalado su último aliento, no le hicieron más caso, dice Stele, que a una cabra muerta. Vivió para presenciar el fracaso de todos sus planes, el castigo de todos sus socios en la culpa y para ver su dinastía que había trabajado para apuntalar con tantas intrigas oscuras y crímenes sangrientos en la víspera de la extinción. Y cuando por fin fue a la tumba, fue en medio de las execraciones de todos los partidos. Estamos en un gran apuro por esta mala mujer, dijo un predicador papista al anunciar su muerte a su congregación. Catalina de Medici murió a los 70 años de edad, de los cuales 30 ocupó la regencia de Francia. Sus propiedades y legados fueron absorbidos por sus deudas. Y así murió sola, hermanos. Qué triste eso, ¿no? Sin hijos, sin nadie que confiara en ella. Nadie, nada, hermanos. Todo se reduce. O sea, el ser humano puede llegar a una condición tan baja y todo es también por el amor que hubo ausencia de amor. Esa niña Catalina de Medici la educaron para eso. Y desde pequeñita ella perdió a sus padres, ¿no? Y recordemos, una vida muy dura. Y la coge el Papa, la coge como, sí, como platillo pues para Francia, para hacer negocios y la casa. Entonces ahí vemos las consecuencias, ¿no? Qué triste esas cosas. Pero ella también tuvo su oportunidad. Ella se sentó a escuchar el Evangelio de Cristo varias veces. Con ella misma que le abrió a los hugonotes a él la oportunidad de predicar y ella misma estuvo ahí, pero no le llegó corazón muy duro. Bien, y ahora, ¿quién le toca al rey de Francia? ¿Cómo se van a pelear eso? Dice, el puñal de Jacques Clement había transferido la corona de Francia de la casa de los Valois a la de Borbón. Muerto Enrique III, Enrique de Navarra, el caballero de la pluma blanca,
ascendió al trono por sucesión. Los historiadores franceses pintan con colores brillantes la gracia varonil de su persona, sus hazañas de valor en el campo y sus actos de estadista en el gabinete. Lo declaran el más grande de sus monarcas y su reinado el más glorioso de sus anales. El hijo de Juana. Los señores católicos romanos se obstinaron. Las dificultades de Enrique aumentaron. Los disidentes se retiraban de su campamento, su ejército se estaba deshaciendo y cada nuevo día parecía poner el trono fuera de su alcance. Ahora era la crisis de su destino. Si Enrique de Navarra hubiera considerado que el reproche de ser hugonote era mayor riqueza que la corona de Francia, habría llevado esa corona y la habría llevado con honor. El Dios de su madre, que por un maravilloso curso de la providencia le había llevado al pie del trono, era capaz de colocarla en él, si hubiera tenido fe en él. Pero la fe de Enrique comenzó a fallar. Se mostró contemporizador, no renunció al protestantismo, ni abrazó el romanismo, sino que pretendió ser protestante y papista a la vez. Bueno, este es el próximo rey de Francia. Primera vez en toda esta guerra que logra la facción romana poner a un rey de ellos. ¿Se entiende lo que está pasando acá? Con la casa de los Valois acabada, que es la casa que fue papista, ¿sí? Excepto, digamos, por Catalina de Medici, que los Medici se fueron para la facción romana, se fueron acercando a la facción romana. Es la primera vez que pone la facción romana a uno de ellos como rey. Esto cambia las cosas. ¿Ok? Desde luego, la facción papal no va a dejar esto así nomás. O sea, esto no va a ser así nomás de fácil. Una cosa es que lo declaren rey y otra es que vaya al trono. A él lo declaran rey él estando fuera de París y fuera del trono. Le dijeron, ya murió este, ahora le toca a usted, pero vaya a tomar el trono para enfrentar a la Sorbona, para enfrentar al Parlamento, para enfrentar al ejército de Guisa, de los Guisa, que eliminaron a los Guisa, pero al ejército está vivito ahí. O sea, 30.000 soldados furiosos católicos no van a dejar que este suba al trono así nomás, ¿ok? Enrique IV es un estratega, ¿ok? Es un estratega. Aquí vamos a ver. Decidió prescindir del prestigio de la capital, se retiró con su pequeña hueste a Normandía y el ejército de la Liga en número abrumador le presionó y acorraló, de modo que se vio obligado a darles batalla en las cercanías de Dieppe. Aquí con las aguas del Canal de la Mancha a a sus espaldas, en las que el enemigo esperaba conducirlo, Dios le concedió una gran liberación. Con solo 6.000 soldados, Enrique derrotó a todo el ejército de la Liga de 30.000 hombres y obtuvo una gran victoria. Este asunto supuso importantes ventajas para Enrique. Aumentó su fama en las armas, que ya era grande. Los soldados comenzaron a acudir a su estandarte y ahora se vio a la cabeza de 20.000 hombres. Muchas de las provincias de Francia, que hasta entonces se habían mantenido al margen, le reconocieron como rey. Los estados protestantes del extranjero hicieron lo mismo. Así fortalecido, Enrique condujo con su ejército hacia el sur, cruzó el Loira y se instaló en Tours, la antigua capital de Clodoveo, para pasar el invierno. Y así entonces Dios lo respalda, porque solo tenía 6.000 hombres. Y él no va a pelear. El ejército de la liga lo sigue, lo acorrala y él le toca pelear. Y ahí él se encomienda a Dios y dice, Señor, pues aquí lo que tú quieras. Y se va con sus soldados y una gran victoria. Esa es la famosa batalla de Dieppe, es esta de acá. Eso ocurrió entre el 15 y 29 de septiembre de 1589, la batalla de Dieppe. ¿Ok?
Él lo llaman el jinete del penacho blanco, siempre usaba un penacho blanco en la batalla. Curioso porque él no, eso se supone que no es bueno en la batalla porque todo le van a dar al rey. Pero así era y nunca le dieron. 6.000 soldados. Entonces eso animó al resto y entonces vieron en Enrique un gran líder y entonces empezó a ganarse el corazón de la gente. Y así el Señor lo empezó a prosperar en ese aspecto. Entonces, bueno, increíble estas cosas. Mana Jessica, que alguien quiere comentar algo, preguntar algo, bien pueda. Dice, a principios de la primavera siguiente, en 1590, el rey estaba de nuevo en el campo de batalla. Muchos de los antiguos jefes hugonotes que le habían abandonado cuando se comprometió con los católicos romanos, regresaron ahora, atraídos por el vigor de su administración y el éxito de sus armas. Con esta adhesión, se consideró lo suficientemente fuerte como para tomar París, cuya posesión probablemente decidiría la contienda. Inició su marcha hacia la capital, pero fue recibido por el ejército de la Liga, 14 de marzo de 1590, en las llanuras de Ivry. La batalla de Ivry es una de las más brillantes de las que se tiene constancia. Antes de entrar en acción, Enrique hizo un solemne llamamiento al cielo. Le dijo a Dios, si consideras, dijo, que voy a ser uno de esos reyes que das en tu ira, quítame la vida y la corona juntas, y que mi sangre sea la última que se derrame en esta batalla. La batalla iba ahora a unirse, pero primero los hugonotes se arrodillaron en oración. Están pidiendo misericordia, gritó alguien. No, se respondió. Nunca luchan tan terriblemente como después de haber orado. Ese era el ejército de Enrique, tremendo. Y le dice a Dios, le dice esto al Señor, le dice, si, o sea, si yo voy a ser uno de esos reyes que tú a, vas a juzgar en tu ira, es como diciendo, si yo voy a ser de esos reyes que tú los dejas, pero así bien mal, ¿sí me entienden? Que vas a juzgar, o sea, si yo no voy a ser de esos, si yo voy a ser de esos reyes, por favor, quítame la vida en esta batalla. O sea, yo no quiero avanzar, ¿sí? Yo no quiero avanzar si eres tú el que me va a caer encima después, digamos, si voy a ser un mal rey, en resumen, ¿sí? Si voy a ser un mal rey, quítame la vida de una vez, Señor. Así le dijo, esa fue la frase que le dijo. Y el Señor decidió, porque ese ejército con el que se iba a enfrentar ya tenía, le mandaron ejército de España, aliados de Francia católicos, o sea, el Papa reunió, mejor dicho, todo para acabar con este Enrique. Claro, era la primera vez que iban a colocar la facción romana a un rey, pues eso no se podía permitir. Y llega al campo de guerra, hermanos, y con su penacho blanco acaba con todo. O sea, eso no, eso le fue pero súper bien. 14 de marzo de 1590. Él, cuando llega a París, lo reciben con júbilo, sí. No todos. Los católicos lo esperan, los del Parlamento, los obispos católicos, los de la Sorbona. Le dicen, Enrique, si usted quiere gobernar acá, tiene que ser católico romano. Si no, olvídese, no lo vamos a dejar. Entonces él, en estratega, ¿no? Dijo, bueno, denme 6 meses y enséñeme en su religión católica, que no sé nada de su religión. Enséñeme su religión y yo decidiré en 6 meses. Mentiras. Él sabe quiénes son los católicos, a ver. ¿Sí? Él sabe quiénes son los católicos, él sabe la religión católica. Pero él es de convicción protestante, él es calvinista. Su mamá lo crió ahí, lo crió muy bien. Pero en estas estrategias de la guerra, él dice, bueno, aquí gano un poco de tiempo en esos 6 meses. ¿Ok? Y entonces lo dejan entrar a la corte y lo proclaman rey. Todo el mundo lo proclama rey. Llegan los 6 meses
¿Qué va a decidir Enrique? Pues Enrique finalmente a los 6 meses dice, sí, ahora soy católico. Y hacen una misa en Saint-Denis el 25 de julio de 1593 y se declara católico. Pero esa es una estrategia. Él sigue ayudando a los hugonotes por detrás. Y lo hace es para, o sea, él dice, bueno, si digo que no, esto va a ser guerra y más cosas. O sea, tanta guerra ya, demasiado, lo mismo de siempre. Entonces, decidieron, ¿no? Usted sabe, es una guerra y las facciones empiezan a decidir. Entonces, porque el rey no toma la decisión solo, detrás del rey hay un montón de gente, ¿no? Es todo un equipo de militares, como hoy en día. Solo que nosotros solamente vemos al de la figura, al que sale a hablar allá, y el presidente, y a Petro, y no sé qué, ¿no? Pero es que detrás de ellos es todo una maquinaria, ¿no? Eso no es así nomás. Lo mismo con Enrique. Entonces se decidió que él debía aceptar la fe católica para poder ganar tiempo, ayudar a los hugonotes ahí por debajito. ¿M? Y bueno, vamos a ver si ellos lo apoyan esa decisión. Eso es como, yo lo veo así, ¿no? O sea, es como, es alguna apreciación personal. ¿Se acuerdan de Naamán, que fue curado de lepra? Y él reconoció al Dios del cielo y se convirtió. Pero le preguntó a, ¿quién fue el que lo curó a Naamán? ¿Alguien se acuerda? ¿Fue Elías o Eliseo? Que yo siempre me equivoco entre los dos. Creo que fue Elías, pero no sé si alguien me confirma. Eliseo fue el que curó a este señor. Eso, gracias. El Señor cura a Naamán por medio de Eliseo. Y entonces, Pipe, ¿usted se acuerda qué dice él? ¿Qué dice Naamán? Que le pregunta al profeta que le diga al Señor. Él hace una petición después de ser curado. Él le entrega esto, dinero y riquezas y él no se las acepta, pero el subordinado que tenía Eliseo fue, si no estoy mal, le pidió una parte y la lepra que tenía esto, Amán, se la pasan a él. Eso es lo que recuerdo en este momento. Es eso. Pero hay otra cosa que él le dice. Él le dice al Señor, le dice a Naamán. Él le dice, es que el problema es que yo soy militar del rey de los asirios. Ah, Y que en la eso. oración de los dioses de ellos, que cuando se postrara que lo hacía por cumplimiento de la palabra hacia el rey, pero que en su corazón no valía nada. Creo que es eso. Si no estoy mal. Eso, sí, eso. Y el Señor le manda a decir con nada más, le dijo, no te preocupes, yo conozco tu corazón y sé que ese es tu trabajo, acompañar al rey a esas ceremonias de dioses paganos y tú vas a tener ahí que hacer cosas, pero yo sé tu corazón, no hay problema. Increíble. Yo veo en Enrique eso, sí, veo. Por lo siguiente que vamos a leer, entonces ya cada uno pues podrá dar su opinión también, ¿no? Dice, la adjuración de Enrique fue vista por los protestantes con una mezcla de dolor, asombro y aprensión. El hijo de Juana de Albrecht, el más importante de los jefes hugonotes, el caballero del penacho blanco, que renuncia a su fe y vaya a su misa. Como ha caído, los hugonotes sintieron que debían mirar más allá del trono de Enrique IV y confiando en Dios, tomaron medidas para la protección y el avance de su gran causa. Esto les cae como baldado de agua fría a los hugonotes. Claro, cuando ven allá a Enrique en misa y recibiendo pues la aceptación a los católicos, a ellos se escandalizan, ¿sí? Y, o sea, yo entiendo, ¿no? Entiendo también, eso es apóstata, mire cómo nos traiciona y no sé qué, bla, 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 bueno. Al final, Enrique, muy presionado en su guerra con España y muy necesitado de las espadas de los hugonotes, concedió un edicto a su favor, llamado por la ciudad desde la que se emitió el edicto de Nantes, que fue la gloria de su reinado. En consecuencia, el 15 de abril de 1598 se emitió este famoso decreto, el Edicto de Nantes, llamado perpetuo e irrevocable.
La facción decidió que Enrique se pasara al bando católico, pero como estrategia, ¿ok? Él siguió luchando con España, mire. Si él se hubiera pasado realmente a la facción papal España, ¿por qué lo va a atacar? A ver, o sea, no tiene sentido. Y les funcionó. Creo que Dios estuvo ahí. Porque después de tanta guerra, llevamos, a ver, llevamos casi 40, 50 años de guerra civil continua, con algunos respiros, se emite el famoso edicto de Nantes. Bueno, anótelo ahí. Edicto de Nantes, eso fue muy importante, porque ese es el primer edicto en que se le da verdadera libertad religiosa a los protestantes por primera vez y es duradero mientras está Enrique en el poder. ¿Ok? Y como dice acá, fue la gloria de su reinado. Sí, y ahí hubo un respiro para el pueblo de Dios. 15 de abril de 1598, Edicto de Nantes, por Enrique de Navarra. Le ofrece a sus hermanos hugonotes, les dice, no se preocupen, yo no los he olvidado, yo soy hugonote de corazón. Pasa que ustedes no me entienden que me tocó hacer esto, pero ya, mire, lo logramos, gracias al Señor. Entonces se reúnen en Nantes. Ellos limpian el Parlamento mientras llega el decreto, eso es, y limpian Parlamento, limpian Sorbona, hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y este decreto otorga plena libertad de conciencia para todos, ¿no? Protestantes y católicos. Libre ejercicio público de su religión, pueden reunirse donde quieran. Permiso para celebrar el culto en los castillos de la nobleza, pues los nobles que acepten la religión nueva, pues pueden hacerlo. Admisión de los protestantes en cargos públicos. El decreto de Nantes también garantiza admisión de los protestantes en hospitales y en escuelas si ellos quieren. Concesión de imprimir sus libros en ciertas ciudades y de que sus pobres reciban albergue en los hogares de caridad católicos en caso que se llegue a necesitar. También les da el derecho a tener colegios protestantes. Esto es todo un hito en Francia, hermanos. Este decreto de Nantes 1598. El Estado debía proveer, y además esto, miren esto tan increíble, el Estado les da salario a los ministros y rectores protestantes, los rectores de los colegios protestantes, así como le da a los católicos, también va a sostener a los ministros. Y como garantía se ponen en manos de los hugonotes 200 ciudades de Francia, en manos de los protestantes, ciudades que ya eran protestantes, pues no los van a molestar más. Y entonces les dicen, ustedes cojan a esas ciudades y el que quiera irse allá a vivir y ser protestante, sí, pueden allá tranquilos y los católicos pues también dejémoslos tranquilos y ya. Por primera vez se logra una paz real en Francia, ¿ok? Real en Francia cuando llega esta facción. Es breve, pero bendita. Sí, dura unos como 15 años, algo así, mientras llega el otro rey. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, pues hay también periodos de paz, no todo puede ser guerra, ¿no? La firma de este edicto inauguró una era de tranquilidad y gran prosperidad para Francia. Los 12 años que siguieron son quizás los más gloriosos en los anales de ese país desde el comienzo del siglo XVI. España ofreció inmediatamente condiciones de paz, y Francia, cansada de la guerra civil, envainó la espada con alegría. España estaba mal ya estaba cayendo España, entonces le da condiciones de paz, no lo acosan más, son los 12 años más gloriosos de la historia de Francia, oiga, qué triste, man, solo 12 añitos de tantos siglos. Pero fue mientras estuvo este hombre. Entonces, por eso yo digo que esto es un caso como el de Naamán, o sea, él se hace el católico, pero él no es católico, él es protestante de corazón y de convicción, y mire cómo el Señor lo respalda y todo le salió. Bueno, también pues el Señor pensando en su pueblo, porque tanta guerra, hermanos, es muy tenaz. Francia, en todos los departamentos de su organización, se encontraba en un estado de desorden espantoso. De hecho, estaba al borde de la ruina. Los castillos quemados, las ciudades medio en ruinas, las tierras convertidas en un desierto, los caminos inutilizados, los puertos abandonados, eran los melancólicos recuerdos que se presentaban a la vista, donde quiera que uno viajara. El erario nacional estaba vacío, los habitantes eran cada vez más escasos, pues los que deberían haber enriquecido su país con su trabajo o haberlo adornado con su intelecto,
regaban su suelo con su sangre. Unos 2 millones, unos 2 millones de vidas habían perecido desde el estallido de las guerras civiles. 2 millones, hermanos. Qué cosa tan terrible. ¿Cómo está Francia? Desolada. Ahí como la ven, desolada. Tristemente Bogotá va a quedar así, hermanos. Bueno, vamos a ver el siguiente. El rey Enrique liquidó la deuda nacional en 10 años. Encontró los medios para que los ingresos no solo se equilibraran con los gastos, sino que los superaran en muchos millones. Logró todo esto sin aumentar las cargas del pueblo. Comprendió los manantiales de la prosperidad de la nación y les enseñó a fluir de nuevo. Fomentó la agricultura, promovió la industria y el comercio, construyó carreteras, puentes y canales. Se cultivaron las tierras, se crearon rebaños, se introdujo el gusano de seda, se abrieron los puertos para la libre exportación de maíz y vino, se celebraron tratados comerciales con países extranjeros. Y la siguiente, por favor. El rey Enrique liquidó allá. Las opiniones de Enrique en el campo de la política exterior eran igualmente amplias. Vio claramente que la gran amenaza para la paz de Europa y la independencia de sus diversas naciones era el poder austriaco en sus dos ramas, la alemana y la española. Felipe II había muerto. España estaba menguando. Sin embargo, esa potencia ambiciosa esperaba una oportunidad para emplear la mitad de la cristiandad de la que aún era dueña en aplastar a la otra mitad. El proyecto de Enrique, formado de común acuerdo con Isabel de Inglaterra para humillar a esa potencia, era vasto y había avanzado tanto en él que 20 estados europeos habían prometido participar en la campaña que Enrique iba a dirigir contra Austria. Había llegado el momento de lanzar esa gran fuerza y el contingente de Enrique había sido enviado y ya estaba en suelo alemán. En pocos días debía seguir a sus soldados y abrir la campaña, pero esta liberación de la cristiandad estaba destinada a no lograrse. Atención a esto. Francia, durante esos 12 años, Dios bendijo a Francia por medio de Enrique de una forma impresionante, ¿sí? No sé, Francia estaba en la inmunda, por así decirlo, como decimos en Colombia. Y por lo menos la dejó arribita, ¿sí? La dejó arribita, como dice acá, agricultura, comercio. Eso no va a durar mucho, ¿sí? Pero aquí es como un oasis mientras todo esto que está sucediendo. Se volvió a reconstruir Francia, porque estaba en ruinas, y se abre el comercio, agricultura, industria, vuelve la prosperidad, los trabajos, todo eso, en solo 12 años, hermanos. Entonces, la facción romana, teniendo ya Francia, teniendo Inglaterra, parte de Alemania, ¿sí? Eh, Suiza, entonces emprende con toda para dar el golpe de muerte a la facción papal. Y entonces dice acá, España, que estaba ya menguando, ya empieza España a sucumbir por las deudas, por todo la guerra, todo lo que ha hecho. Pero dice, esperaba una oportunidad para emplear la mitad de la cristiandad de la que era dueña. Mira, aquí está otra de las dos facciones. Facción papal. En aplastar a la otra mitad. Facción romana. Siempre están ahí, hermanos, ¿sí ven? Entonces, Enrique dijo, pues vámonos, ese era su proyecto y ese era lo que iba a hacer. Vámonos con toda, y lo apoyaron, pues toda la facción romana. Ese era el siguiente plan. Bueno, no, eso no lo decidió Enrique tampoco. Recordemos que es toda una empresa detrás, ¿no? Entonces, todas las familias de la nobleza y todo eso. Lancemos y aplastemos al papado. ¿Mm? Lo apoyaron. Estaba Isabel de Inglaterra, imagínense. Después de haber ganado la guerra esa en el mar, ¿se acuerdan que la narramos tan impresionante, la guerra en el mar? Que el Señor también lo respaldó de una forma impresionante. Estaban los puritanos ahí guardaditos en Inglaterra. Y 20 estados europeos, nada más ni nada menos. Le iban a dar el golpe a la facción papal, pero no era el momento. Miren lo que pasa, cosas, ¿no? El Padre en su sola potestad conoce los tiempos, ¿ok? No se pueden adelantar, tampoco. ¿Quién estaba leyendo? Hermano Andrés, ahora le toca a hermana Leonor, ¿cierto? Sí. Hermana Leonor. Estaba leyendo.
Ah, su merced estaba leyendo. Ah, bueno. Carito, le toca. Sí, señor. Aquí va. Su reina, María de Medici, con la que acaba de casarse, le insistió en una coronación pública y Enrique decidió complacerla. La ceremonia que se llevó a cabo con gran esplendor había terminado y ahora estaba listo para partir, cuando una melancolía se apoderó de él, que no podía explicar ni sacudir. Esta melancolía era tanto más notable cuanto que su disposición era naturalmente alegre y vivaz. Bueno, aquí es donde se pagan las cosas o sea, él le tocó casarse con una Medici, imagínese. Pero eso fue lo que hizo para poder lograr esa paz, ese decreto en antes, ¿sí? Entonces, esta era una Medici, aunque esta es de otra rama de los Medici. Esta no tiene nada que ver con Catalina, pero sí es de la misma familia, pero por otro lado, ¿no? Ustedes saben que las familias tienen varias ramas. ¿M? Esta es de otra rama. Bueno, al parecer esta señora era más aplacadita, no era como Catalina, ¿sí? Esta señora pues apoya a los hugonotes. Ahí es donde vemos que los Medici son se pasan a la facción romana, ¿sí? Terminan trabajando para la facción romana. Acá lo vemos, pero claritico. ¿Ve? Entonces, esta María no forma la araca así como Catalina, es aplacadita. Pero sí le dice, tiene sus caprichos y dice, pero no me han coronado. Enrique, coróneme, por favor, porque imagínese, ¿sí? Y ya se iba a ir a la guerra, ese golpe, esa herida de muerte, cuando le dijo, bueno, está bien, listo. Y le hacen la ceremonia y todo eso, y Enrique decide complacerla, pero él empieza a sentir una extraña melancolía. Algo él empieza a sentir. No puede explicar, ¿sí? Porque él era normalmente alegre, optimista, sí, pero algo sucede en Enrique y empieza a tener algo, una melancolía. Cuando se habló de la próxima campaña, dijo a la reina y a los nobles de su corte que nunca vería a Alemania, que moriría pronto y que moriría en un carruaje. Intentaron reírse de estas lúgubres fantasías y tal y como las contaban. Ve a Alemania al instante, dijo su ministro Sully, y ve a caballo. El 19 de mayo de 1610 fue fijado para la partida del rey. El día 16, Enrique estaba tan afligido como para mover la compasión de sus asistentes. Después de la cena se retiró a su gabinete, pero no pudo escribir. Se tiró en su cama, pero no pudo dormir. Le oyeron orar. Preguntó, ¿qué hora es? Y le respondieron, las 4 de la tarde. ¿No le vendría mejor a su majestad un poco de aire fresco? El rey ordenó su carruaje y besando a la reina se puso en marcha acompañado de sus dos nobles para ir al arsenal. Bueno, acá vemos que él tenía su relación con el Señor, ¿no? Y sintió que nunca vería Alemania y que moriría pronto y que moriría en un carruaje. Bueno, yo no sé, pero eso solamente sucede cuando el Señor Jesús le dice a uno, prepárese para morir, ¿sí? Y él siente eso y le empieza a decir a la familia, sí, ellos se ríen y todo, pero pues tratan como de no preocuparse, ¿no? Esas cosas que dice, pero él es esa melancolía la que está sintiendo, ¿listo? Es eso lo que siente él. Y bueno, eso está en su corazón. Dice, hablaba con uno de ellos, el duque de Epernon, con la mano izquierda apoyada en el hombro del otro, dejando así su costado al descubierto. El carruaje, después de atravesar la calle de San Honor, entró en la estrecha calle de la Ferronière, donde se encontró con un carro que le obligó a pasar a paso lento cerca del bordillo. Un monje, François Ravaillac,
que había seguido el cortejo real sin ser observado, se acercó, se subió a la rueda y inclinándose sobre el carro, clavó su cuchillo en el costado de Enrique, al que solo rozó. El monje volvió a golpear y esta vez la daga tomó la dirección del corazón. El rey cayó hacia adelante en su carruaje y lanzó un grito grave. ¿Qué ocurre, señor? ¿Qué ocurre, señor? Preguntó uno de sus señores. No es nada, contestó el rey 2 veces, pero la segunda vez en voz tan baja que apenas se oyó. La sangre oscura comenzó a resumar de la herida y también de la boca. El carruaje giró al instante en dirección al Louvre. Mientras los llevaban al palacio, Sieur de Cerizy levantó la cabeza. Sus ojos se movieron, pero no habló. El rey cerró los ojos para no volver a abrirlos. Lo subieron y lo acostaron en la cama de su armario, donde expiró. Y así terminó el rey Enrique en 1610 su reinado. Tras 12 años gloriosos de prosperidad y bendición, y el Señor le dijo cómo iba a morir, y él ya estaba preparado. Ven que ahí él dice, no, no es nada. O sea, ya, me mataron. Sí, pero no dijo nada, y ya cuando se dieron cuenta estaba muerto. Devuelven el carruaje rápido, toda la gente, pues, como ustedes ven ahí, sale a ver qué pasó, ta. Y ya él llega a la residencia y ya está muerto. Así termina entonces el reinado de Enrique. Pero Eh, Tommy, no sí, entiendo, ¿él iba acompañado? O sea, dentro del solo, carruaje iba acompañado solo por una persona y el y que esa conducía el persona no caballo. hizo nada. Sí, es O raro, sea, ¿no? a lo mandó a matar la facción papal, Claro. porque fue un Ravaliac es monje. el. Ajá. Sí, mire, y mire que eso dice acá, buen análisis, hermana Carito, sí. Un carro le obligó a pasar a paso lento. ¿Ven? Ahí eso está cuadrado. Para que el monje tenga la oportunidad de subirse por la rueda, como está aquí en el dibujo, se sube en la rueda y lo ataca. O sea, acá el dibujo representa ya es cuando él murió, sino que es una representación de todos los sucesos en un solo cuadro, ¿sí? Porque él estaba solo con una persona adelante y los de los caballos, ¿sí? El carro del frente lo hizo ir a paso lento, luego se subió el monje, intentó un golpe, no pudo, luego el otro y le dio. Y sí, tú dices, el otro no hizo nada. El Y es duque que de 2 Epernon, veces, ¿no? O sea, sí, tuvo tiempo para hacerlo una segunda vez. ujú, duque de Epernon, ahí está. ¿Por qué? Porque ellos sabían que él no era católico realmente, los había engañado y eso los puso muy mal. Entonces, No, y lo peor es que en la diapositiva anterior dice como que él estaba triste y le dijeron como ve a tomar aire. Y él tomó ah, el carruaje y chao. ¿no le vendría a su majestad un poco de aire fresco? Sí, curioso eso también, es verdad. Y ahí fue, o sea, sí, eso fue ejecutado así, eso fue premeditado, eso fue todo cuadrado, sí. Ese es lo tenaz que tienen que pasar estas personas que trabajan en esos altos cargos. A Bolsonaro también le hicieron algo parecido aquí en Brasil. Un manifestante no estaba él en una campaña y llegó un tipo con un cuchillo y se lo clavó. Y él estaba saludando a la gente. Y enseguida lo tuvieron que llevar al hospital y todo eso. Gracias a Dios no le comprometió ninguno de sus órganos. Ese fue un atentado tremendo que le hicieron. Alcanzó a quedar ahí grabado en video y todo. Muy parecido. Entonces, eso, ellos no pueden confiar en nadie, o sea, en Dios, ¿sí me entienden? Pero lo bonito ahí de él es que el Señor como que le avisa, mire, él dice, no, yo no voy a ir a Alemania, voy a morir pronto y voy a morir además en un carruaje. Increíble. Hasta el sitio y dónde y cómo, o sea, increíble. Y así es, y ahí murió, hermanos. Él deja un hijo, esta señora, cuando se muere su esposo,
Pues todos esperan, eso es muy bueno, porque todos los católicos, ahora sí, esta es una Medici, nos vas a matar a todos los hugonotes, a sacar a todos los protestantes. Y María de Medici dijo, no, lo que mi esposo dejó se conserva, punto. Yo no voy a cambiar nada. Ta. Y los deja, mejor dicho, iniciados. Ellos tienen un hijo, que es el próximo rey de Francia. Lo que pasa es que cuando muere el papá Enrique, ese hijo tiene 8 años y medio. Entonces, mientras él alcanza la mayoría de edad, las leyes de Francia dicen que la mamá es la que tiene la regencia y es la que es como una gobernante, ¿ok? Mientras el niño está pequeño. Y esa señora queda gobernante hasta que el hijo crece. Y ese hijo es Luis XIII. Y es cuando se inaugura la época de los rey Luis XIII, XIV, XV y XVI, y ahí la Revolución Francesa y se acaba todo esto, ¿sí? Esa es la historia. Y bueno, ya vamos a seguir con los Luises, porque son los Luises son los que llegan a la Revolución Francesa. ¿Listo? Ese es el enlace ahí. Es el hijo de Luis XIII, hijo de Enrique de Navarra, y a su vez ese tiene otro hijo que es Luis XIV, y otro hijo, Luis XV, y otro, Luis XVI, y ese es el de la Revolución Francesa. Bueno, sí, queda uno como, entiendo. Sí, su madre y él asesinados. Sí, su mamá y él. Y hasta su papá por cambiarse de bando. El papá, ¿se acuerdan que se cambió de bando? También le hizo caso por allá a Felipe II y murió en la guerra. Dejó a la esposa por... Sí, o sea, terrible. Esa es una vida muy dura de estas personas también, ¿no? Estar en esos círculos. Uno cuando chiquito, como niño, dice, ay, yo quisiera ser rey, yo quisiera ser reina, quisiera ser princesa, ¿no? Uno piensa que esa es una vida muy, wow, ¿no? Eso es y todo por las películas de Disney y todo, princesas, pero eso es vivir en esas Por los facciones. cuentos. Sí, los cuentos son cuentos, como dice. Lo llenan a uno de ilusiones. Sí, pero esto es muy duro. Esta gente tiene una vida muy dura. Bueno, pero llegó a buena edad, murió ya viejo, Enrique. Ok, o sea, y yo creo que el Señor le dio buena prosperidad. Ahí está Enrique. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiera, no sé si mamá iba a decir algo. Ok, Pues que a pesar de que hubo esa prosperidad de 12 años, sigue, sigue el catolicismo con esas ganas de terminar a los hugonotes, ¿no? Como que no les importa nada más sino pues lo que es el poder. enemigo, ¿no? Mm, Su fin, se acabó, sí, no le importa nada más. Es, sí, pero son sí. las dos facciones, ¿no? O sea, recordemos que son dos facciones que están Mm. en guerra. Y bueno, una tumbar a la otra. Pero Francia es muy duro de tumbar, hermano. Sí, la tuvieron acá cerca con Enrique. Pues muy dura tumbar Francia. Y el monjecito, mire, pinta de también de pronto de, bueno, es un monje. Notan que esos monjes son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? También el que mató al anterior Enrique era un monje. Y bueno, ese sí es Enrique IV, ¿ok? Él sería Enrique IV de Francia, ¿no? Cuarto como rey de Francia. Tercero como rey de Navarra. Que no se confundan ahí con esos Enriques. Y ahí termina la guerra a los tres Enriques. Y ahí termina una era, porque sigue el siglo XVII, ¿ok? Y XVIII, que la gobiernan, vuelvo a decir, Luis XIII, XIV, XV y XVI. 4 reyes en 200 años. Son los reinados más largos que hay en Francia. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguien quisiera terminar con una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te queremos agradecer por por este sábado más, Señor, para aprender de ti, para gozarnos en tu palabra, para agradecerte por todas las bendiciones que nos das, Señor.
tanto espirituales como materiales, Padre Santo. Señor, ahora que finaliza este sábado santo y que comienza esta nueva semana, te queremos agradecer por la vida, por la salud, por el techo, por los alimentos que nos das, porque podemos vivir confiados en ti, Señor, en que podrán afuera haber mil guerras, pero nuestro corazón estará confiado en ti, Padre Santo. Señor, ahora que comienza esta nueva semana, te queremos pedir la bendición para que cada paso que demos sea guiado por ti. Asimismo, te queremos pedir por todas nuestros familiares, hermanos que se encuentran afectados por este invierno, por este clima, Padre Santo. Señor, cuida de la hermana Ana Milena, cuida de su casita, de todas las bendiciones que tú le has dado. Cuida de su familia, Padre Santo, que tú seas estabilizando ese terreno, Padre Santo, porque confiamos en ti, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Asimismo, también te quiero pedir por una amiga mía que está en San Andrés. Señor, que tú la cuides y la protejas y le muestres su amor. Tú sabes cómo llegar a todas las personas que no conocen de ti. Señor, también te pedimos por nosotros, todos los hermanos acá de la verdad, será libre donde quiera que se encuentren, que podamos ser luz y bendición para las demás personas y que podamos cada día conocerte más a ti y llevar una vida para honrarte a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, cuídanos en esta nueva semana que llega, cuida de todas nuestras familias y seres amados y te agradecemos por una nueva semana más, Señor. Gracias por todo lo que nos das, porque todo lo que nos permites es para bien nuestro. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por esta semana que ya pasó, Señor. Padre, te pedimos tu bendición para este inicio de semana. Señor, te pedimos por los hermanos que están aquí presentes, Señor, que estés con ellos, que los bendigas, así también por la situación del mundo entero, Señor. Sabemos que tú llevas todo el control. Padre Celestial, humildemente te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos guardes del mal, Señor, que nos liberes de las trampas del enemigo, Señor, que nos des sabiduría ante las tentaciones de nuestros adversarios. Señor, te suplico, Padre Celestial, por este grupo, que sigamos aprendiendo, Señor, de la historia y de todas estas cosas que nos das la oportunidad de conocer. Señor, humildemente te pedimos que estés con nosotros todos los días hasta tu venida. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre dulce, Jesús. Amén.